Hoy en Diagnóstico vamos a hablar de una condición. Durante años se ha conocido como síndrome de Asperger. Ahora está incluido en los trastornos del espectro autista. Una condición que les hace entender el mundo de forma distinta, relacionarse de forma distinta y expresarse de forma distinta. Y esas diferencias causan en muchas ocasiones mucho dolor, mucho rechazo y muchas dificultades. Vamos a conocer a Marina, que tiene mucho que contarnos sobre su autismo, del que ella se siente muy orgullosa. Y vamos a conocer también lo que nos dicen los expertos. En este camino nos va a guiar Paloma Martínez, que es presidenta de la Confederación Asperger España. Nosotros decimos que esto es una discapacidad con una componente social enorme, porque si viviéramos aislados pues no se notaría, ¿no? Pero vivimos en una sociedad y entonces es una barrera de comunicación fundamentalmente social, porque afecta a cómo nos relacionamos en este entorno de la sociedad. Vamos ahora con las noticias de salud que nos deja la semana. Aproximadamente 70 millones de personas de todo el mundo sufren epilepsia y en España son al menos 400.000 los que la padecen. Esta enfermedad complica la vida de sus pacientes por sus síntomas y por el impacto que tiene en su vida diaria. La epilepsia necesita de una atención médica continuada que no siempre es efectiva y supone a cada paciente un gasto medio anual de unos 6.900 euros. Esta es una enfermedad crónica, desafortunadamente en muchos casos, que hace que los pacientes tengan crisis, y si estas no están controladas, como ocurre en un 30-40% de los pacientes, pues tienen crisis semanales, diarias. Por el Día Internacional de esta patología, la Federación Española de la Epilepsia y Angelini Pharma han presentado 10 propuestas para mejorar así la vida de sus pacientes. Industria, pacientes y parlamentarios europeos debaten la reforma legislativa del sector farmacéutico que plantea la Comisión Europea. Mejorar el acceso a los medicamentos y la innovación y competitividad de las compañías son los objetivos de esta revisión, según se ha puesto de manifiesto en la jornada organizada por la consultora Next Step in Health junto con GSK y UCB. Es una oportunidad histórica, sobre todo también para la competitividad de la industria europea y la innovación. Y en eso abogo desde aquí a que haya un consenso político para que se pueda llegar a un acuerdo. La reforma plantea cambios en el sistema de incentivos y pone el foco en la lucha contra la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Este paquete legislativo está en fase de revisión por el Parlamento y el Consejo y no verá la luz hasta después de las elecciones europeas de junio. La llaman la discapacidad invisible o discapacidad social. Hoy su condición está considerada como una más de los trastornos del espectro autista, aunque desde finales del siglo pasado se la conoce como síndrome de Asperger. De la falta de apoyos a este colectivo, de las barreras a las que se enfrentan, hablaremos con Paloma Martínez, presidenta de la Confederación Asperger España. Síndrome de Asperger y trastorno del espectro autista, ¿es lo mismo? La denominación moderna o actualizada, es decir, la que utilizan ahora mismo en los criterios diagnósticos, es TEA nivel 1, y la tradicional, digamos, desde que se empezó a definir lo que era el síndrome de Asperger como algo diferenciado del autismo, sería síndrome de Asperger. Entonces hablamos si coexisten los dos términos, porque también es cierto que es más fácil decir síndrome de Asperger o más identificativo a decir TEA1, que es un poco muy general. TEA 1, 2, 3, en función de las diferentes necesidades o los diferentes apoyos que necesitan. En el caso del colectivo Asperger, ¿cuáles serían las principales barreras o sus principales desafíos? En el síndrome de Asperger o TEA1, la diferencia está básicamente en el aspecto cognitivo, es decir, hay discapacidad intelectual o hay afectación en ese nivel o no. Y nosotros también establecemos otras diferenciaciones, como pueda ser la conciencia o la consciencia también de la diferencia. Es decir, yo soy consciente de que cuando yo me relaciono con las personas hay una dificultad de comunicación. Todas las personas con síndrome de Asperger o TEA1 tienen un nivel de comunicación oral correcto, es decir, no hay dificultad ahí, pero cuando hablamos del lenguaje del corporal, entender los gestos, entender los dobles sentidos en la comunicación, entender la intención de la otra persona o adivinar sus pensamientos, ahí es donde está la dificultad. Entonces, nosotros decimos que esto es una discapacidad con una componente social enorme, porque si viviéramos aislados, pues no se notaría, ¿no? Pero vivimos en una sociedad y entonces es una barrera de comunicación fundamentalmente social, porque
afecta a cómo nos relacionamos en este entorno de la sociedad. El autismo no es una enfermedad, es una condición del desarrollo. Puede manifestarse de diferentes maneras, pero todos tendrían en común 3 aspectos fundamentales. El primero sería dificultades en la relación con otras personas, el segundo sería también dificultades específicas en la comunicación y en tercer lugar un comportamiento rígido que muchas veces se manifiesta en una temática muy repetida. Son unas características que en sí no conllevan una dificultad, sino que la dificultad muchas veces aparece en ese encuentro con el mundo que nos rodea. Yo estoy muy orgullosa ahora mismo de ser autista y ser una mujer autista. Marina tiene 24 años. Su familia siempre supo que ella entendía el mundo de forma distinta, sin embargo, tardó mucho en ponerle nombre y apellidos a su condición. Mi diagnóstico ha sido tardío, o sea, yo lo recibí con 19 años, a pesar de que desde que tenía uso de razón ya mis padres veían que tenía necesidades. La cosa es que el resto de personas a las que acudía y tal, pensaban que a mí no me pasaba nada. La vida me ha cambiado un montón porque he visto que no estaba loca, he visto que mis necesidades eran por algo. Dificultad en las relaciones sociales, acciones repetitivas o perseverantes, intereses limitados pero muy intensos, extrema sensibilidad, son algunos rasgos de este grado del espectro autista. Pero ¿qué hay detrás de esta condición? Se están investigando factores ambientales y genéticos que expliquen este neurodesarrollo diferente. Hoy por hoy no sabemos qué causa este trastorno. Cada vez está más claro que la maduración y conformación del cerebro y el funcionamiento de las conexiones neuronales que pueden iniciarse desde el primer trimestre de vida intrauterina producen un procesamiento distinto. Todo lo que es la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro a la que se le atribuyen una serie de funciones cognitivas, entendemos que el funcionamiento y a nivel de estructura son diferentes y por eso vemos que todas esas funciones que pueden ser la planificación, la organización o incluso la atención son diferentes. Por eso hablamos de perfiles cognitivos diferenciados. En los últimos años la prevalencia ha aumentado de una manera que podríamos calificar de exponencial. Actualmente hay un consenso en asumir que habría un caso de TEA cada 100 personas. En consecuencia, en España estaríamos hablando como mínimo de 500.000 de personas dentro del espectro, de las cuales entre un 18 y un 25% serían síndrome de Asperger. De ellas se calcula que 3 serían varones y solo 1 de cada 4 mujer. Una estimación que podría estar sesgada. Ellas suelen tener intereses socialmente más asumibles que los chicos, que pueden ser más llamativos. Por eso, cada vez más se tiene en cuenta que la manifestación de los trastornos del espectro autista es diferente en los distintos géneros. El género femenino ha sido infradiagnosticado porque esas características de manifestación han hecho que muchas mujeres, muchas niñas, muchas chicas hayan aprendido estrategias para camuflar sus síntomas, han desarrollado estrategias de afrontamiento que les han permitido pasar desapercibidas. A diferencia de otros grados del espectro autista, el colectivo Asperger o TA1 sí tiene conciencia de las diferencias con las personas neurotípicas. Entonces, esa vivencia de no encajar genera un sufrimiento que tal vez el no poder expresarlo, regularlo, va haciendo mella y va generando tal vez otros trastornos asociados o comórbidos, como por ejemplo trastornos de ansiedad, ¿no? O depresión incluso, que están ahí. Una identificación inmediata, lo más rápida posible, va a permitir una intervención precoz, profesionalizada, de tal manera que los objetivos de la persona, su propia calidad de vida y su propia satisfacción personal sean más fáciles de conseguir, junto con una adaptación al medio que va a ser menos traumática, menos compleja. Yo ahora tengo 24 años, me diagnosticaron con 19. He pasado 19 años de mi vida sin tener claro qué me pasaba. Entonces, a día de hoy, aparte de tener autismo, yo tengo ansiedad, depresión
y mucha fobia social. Ayudarles a entender qué esperan los demás de ellos, el lenguaje corporal, asesorar a sus familias, a brindarles el entorno amigable que requieren, es parte del apoyo que el colectivo Asperger recibe cuando tienen un diagnóstico. El autismo no lo curamos, no lo cambiamos. Lo que tratamos es el sufrimiento. Intentamos mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro y de sus familias. Tener este tipo de apoyos cuando antes no los tenía y tener personas a las que yo puedo acudir y pedirles ayuda y pedirles consejo, lo que yo necesite. Incluso estoy fatal y necesito un abrazo, yo vengo y recibo 400 abrazos y 300 besos, ¿sabes? Entonces, pues es como que realmente estás incluida, ¿no? Que es la sensación que yo he tenido siempre de no estar incluida, de toda la sensación de vacío, ¿no? De no saber quién eres, qué te pasa. Las terapias pueden ser de tipo psicológico para abordar la angustia o depresión que puede generar ese choque con contextos que a veces no son del todo amigables. También sesiones dedicadas a entrenar habilidades en el área educativa, laboral o comportamental. Los elementos de apoyo fundamental serían en darles habilidades de comunicación y de relación, como por ejemplo para poder entender los tonos de voz, las expresiones faciales y también ayudarles a flexibilizar sus rutinas. Las mayores dificultades que tengo a día de hoy, pues al final es la socialización, ¿no? Y el planificar, o sea, todas las funciones cognitivas y de socialización, todas esas funciones me cuestan. Entonces, ¿en qué ámbitos tengo necesidades? Pues en todos. En función del momento en que esté esa persona, de sus circunstancias, pues hacemos los profesionales un plan de intervención a medida, ¿no? Como un traje a medida que no solamente incluye a la persona, sino que también incluye el entorno, el contexto. Sin embargo, llegar a este diagnóstico a veces no es fácil. A partir de los 3 años y medio, 4 años, el niño empieza a desarrollar interés por lo social, por las relaciones, ¿no? Lo cierto, a partir de ahí, teóricamente, se podría empezar a detectar el síndrome de Asperger. La realidad es que tarda bastante más tiempo en poder ser identificado como tal, dependiendo de los casos o de las intensidades, 6, 7, 8 años. A pesar de las dificultades, se ha avanzado mucho en la diagnosis, en la formación de los profesionales y en la sensibilización social. También se dan pasos, aunque de forma lenta, en la legislación. Después de llevar bloqueado desde 2015, finalmente en el mes de julio se aprobó el Plan de Acción de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro Autista. ¿Qué implicaciones tiene para el colectivo TEA y más específicamente para las personas Asperger? Este plan de acción se ha traducido en la creación de un centro de referencia para los trastornos del espectro autista y bueno, pues ahora mismo esto está generándose y creando nuevas líneas, sobre todo para nosotros, pues lógicamente hay muchas cosas por hacer, ¿no? Pero bueno, la estrategia a nosotros es importante porque reconoce las necesidades en el entorno de la investigación, en el entorno del empleo y de la vida independiente, porque son aspectos en los que hay que trabajar muchísimo, porque hay muchísimo desconocimiento y hay muchos aspectos de nuestro colectivo que no están trabajados, que muchas veces la emergencia de personas con grandes necesidades de apoyo no nos deja ver la importancia y todo lo que necesitan personas que aparentemente pues, se desenvuelven mejor, efectivamente, porque bueno, pues pueden trabajar, pero no nos damos cuenta de que se necesitan muchos apoyos también ahí para conseguir que una persona con un trastorno autista, aunque sea de nivel 1, consiga un empleo. Sí que esperamos que haya más desarrollos, no solamente decir más apoyo al colectivo a través de múltiples líneas, no solamente, tanto a lo que respecta a líneas básicas estratégicas nacionales como luego su traslado a las comunidades autónomas, que es un poco el objetivo de este plan. ¿Y esperáis que de alguna manera esta estrategia de alguna forma conseguir paliar esa asignatura pendiente que queda todavía, como es la inclusión laboral efectiva? Estamos hablando de, creo que un 80% de desempleo. Tremendo, sí, enorme, es una tasa altísima de desempleo, posiblemente sea uno de los colectivos o el colectivo que mayor índice de desempleo presenta.
Sí, nosotros confiamos en eso, es decir, todo el movimiento asociativo, tanto la Confederación Autismo como la Confederación Asperger, estamos trabajando en ello. Y nosotros tenemos personas con todo tipo de titulación educativa, hasta el doctorado, pero el acceso al empleo sigue siendo extraordinariamente difícil. ¿Y por qué esta dificultad? Pues porque cuando pensamos en una entrevista de trabajo, aunque sea, por ejemplo, a una persona con Asperger, le puede resultar muy difícil entender qué se pide de ellos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues primero sensibilizar a las empresas. Entonces eso exige un trabajo y unos recursos. Hay que sensibilizar a las empresas de que hay personas que tienen un comportamiento o una forma de expresarse que a lo mejor no es la convencional, pero eso no afecta a su capacidad de trabajar. Y luego hay que trabajar con las personas para entrenar esos aspectos de habilidades sociales que son imprescindibles para que también nos podamos entender todos. Marina ha tenido un camino difícil, pero a sus 24 años tiene claro cuál quiere que sea su futuro y quiere que esté ligado a lo social. Estoy terminando de estudiar mediación comunicativa, que es un grado superior en el que se enfoca en ser un apoyo entre la sociedad y las personas que tenemos dificultades en la comunicación. Una elección muy valiente y en la que lleva tiempo trabajando. Antes de este grado ya hizo integración social y se especializó en autismo. Me gustaría realizar charlas y sobre todo poder visibilizar el autismo y trabajar con personas con autismo y con personas que son neurotípicas, porque yo creo que es muy importante el entender las personas neurotípicas qué necesidades tenemos nosotros. Su propósito es ayudar a otros que como ella tienen dificultades en la comunicación, pero también desterrar mitos en torno al colectivo, como que prefieren estar aislados. Las personas somos sociales, las personas necesitamos relacionarnos con personas. Lo que pasa es que si tú vives en un mundo en el que todo es hostil y tú no entiendes por qué te están tratando de una determinada manera o cómo tú tienes que tratar a otra persona, al final lo que genera es rechazo. ¿Qué opinan del contacto físico? ¿Qué pasa con las bromas? ¿Hasta qué punto son literales en su comprensión? Quizá la respuesta a esas preguntas es más sencilla de lo que podría parecer. Hay personas que miran a los ojos siendo autistas y personas que no miran a los ojos no siendo autistas. Entonces la cuestión no es esa, la cuestión es cuándo saber y cuándo no darle importancia a esos detalles, ¿no? Si tú quieres socializar con otra persona, pregúntale directamente. ¿Qué rasgos tienen que hacer llevar a unos padres a sospechar que su hijo es Asperger y qué hacer a partir de ese momento, ante esa sospecha? Claro, normalmente las sospechas surgen muchas veces o en el entorno familiar o en el entorno escolar. Pocas veces se dan en el ambiente sanitario, ¿no? Pocas veces, aunque intentamos también concienciar mucho al mundo sanitario, en pediatría no se suele detectar ahí. Vamos a ver, hay excepciones, pero en general no. ¿Falta formación en el ámbito sanitario? Falta formación, sí, ahí sí que la vemos. Es verdad que tienen un conocimiento, porque conocen las categorías, pero en trasladarlo a la experiencia... No lo tienen puesto en el radar. Claro, ¿no? Exactamente, no está puesto. Hay programas de detección, pero por ejemplo en la Asperger, que realmente hablamos de niños que tienen un desarrollo del lenguaje verbal ordinario, sin grandes retrasos, pues claro, no se detecta, no es fácil detectarlo, ¿no? Entonces ahí sí que falta eso decir, cuando veas estos rasgos, que son, pues eso, que hay una dificultad de la comunicación, unos intereses muy restringidos, normalmente suelen ser niños en los que el juego es poco imaginativo, es decir, a lo mejor es alinear coches, lo típico, ¿no? Alinear los coches porque quieres alcanzar una línea perfecta, pero no se les ocurre jugar, no se les ocurre compartir sus juguetes con otros niños. Suelen estar solos en los patios, suelen estar solos en los parques y tienen un sistema de funcionamiento pues muy peculiar, con grandes habilidades en unas áreas, por ejemplo, y con dificultades en otras. ¿Cómo les beneficia realmente esta identificación temprana? Es muy difícil y en esos sistemas sanitarios es un desastre. Público-privado, me da lo mismo, no hay una conciencia de realmente diagnosticar en los sistemas. Las familias tienen que recurrir siempre a entidades privadas, prácticamente siempre. Es muy difícil, muy difícil. Así que reclamo mucha más
mucho más recursos y mucha más conciencia de que no se trata de etiquetar a las personas con un diagnóstico, sino de saber por qué esta persona tiene este comportamiento y qué podemos hacer. Y desde ese punto de vista, en cuanto tú ya tienes ese diagnóstico, ya puedes empezar a trabajar porque ya sabes cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y puedes apoyar y reforzar esas áreas más deficitarias y apoyarte precisamente en aquellas fortalezas. ¿Esas estrategias se aplican en educación? ¿Hay suficiente sensibilización? Hay mucha más que antes, eso es cierto. En el ámbito educativo es donde más importante es, porque estamos hablando de personas que no tienen discapacidad intelectual. El nivel de funcionamiento a nivel educativo y cognitivo no tiene límites, ¿vale? Entonces hablamos de personas cuyo entorno ordinario tiene que ser la educación ordinaria y estamos hablando de apoyos que muchas veces son organizativos, es decir, que no estamos hablando muchas veces de recursos excepcionales, sino que estamos hablando, pues, por ejemplo, de colocar claves visuales, estamos hablando de explicar bien qué es lo que va a pasar, pero siempre necesitamos profesionales formados. Es decir, siempre tiene que haber personal de apoyo en los centros educativos que intervengan además no solamente en el periodo lectivo, sino también en recreos, comedores, etcétera, porque ahí es donde se conocen las mayores comunicaciones y por tanto los mayores conflictos, porque estamos hablando de problemas de comunicación. Y las mayores situaciones de acoso. Ahí entramos, ahí entramos. Cualquier persona con TEA, cuando habla de la experiencia en el terreno educativo, la inmensa mayoría habla de haber sufrido acoso, haber sufrido conductas, ser objeto de burlas, y eso es algo en lo que hay que intervenir. Las cifras de personas del colectivo Asperger que han sufrido acoso en la etapa escolar es dramática. La estimación que hacemos es que prácticamente la totalidad del colectivo Asperger, chicos y chicas, en edad escolar sufren acoso, como mínimo un 90%. Yo hasta los 18 he sufrido bullying. Cuando tú estás en el momento no eres consciente muchas veces de que te están haciendo daño, te estás sintiendo de una forma. Por las características comportamentales que presentan, son un colectivo especialmente vulnerable, muy confiados, con mucha necesidad de relación con los demás y con muchas dificultades para entablar esas amistades, con barreras para entender los dobles sentidos o las ironías. Son blanco fácil para la burla o el acoso. Yo pienso que tengo una diana, ¿no? Y he tenido una diana siempre de verme como una persona distinta, ¿no? Y a la gente lo distinto como que lo rechaza muchísimo. A pesar de tener el apoyo de mi hermana, no he encajado nunca. Son consecuencias graves, son crónicas, a veces con resultados terribles, porque pueden precipitar cuando se saturan o cuando ya llegan al límite agresiones también hacia el propio acosador. Pero también es mucho más habitual encontrar, Sara, conductas autolesivas e incluso conductas de suicidio. Existen protocolos para detectar el acoso en las aulas, aunque no específicas para el alumnado autista, y no siempre funcionan. Es tremendo que siendo las víctimas de violencias de todo tipo, de acoso, de aislamientos, de burlas, al final muchas veces te encuentras que son ellos los que tienen que abandonar el centro escolar, porque o no se han detectado adecuadamente o no se están aplicando adecuadamente protocolos. Marina decidió abandonar el primero de los centros escolares en el que estuvo matriculada. Me culpaban a mí o decían que no existía. Ahí encontraríamos una también doble victimización, tanto por el daño sufrido como por las consecuencias que tiene de abandonar tu propio centro educativo. Las consecuencias de este acoso tan extendido son más severas para las personas Asperger. Hay una amplificación debido a esa condición neurológica particular que tienen a la hora de procesar la información y también de cara a las consecuencias posteriores que tiene ese acoso. Al margen del bullying, sí es cierto que en el ámbito educativo se han dado muchos pasos. Se podrían dar más para atender a sus necesidades específicas. Adaptaciones en los horarios, en los materiales, en las actividades y en las condiciones de estimulación del aula podrían hacer más sencillo el paso por esta etapa tan exigente para los autistas. Desde la Confederación defendéis que la discapacidad se puede superar con solidaridad. Exactamente, la discapacidad a fin de cuentas lo que genera son barreras y entonces las barreras hay que rodearlas, tirarlas, no sé, muchas maneras, pero tenemos que hacerlo todos. Entonces, claro, cuanta más conciencia hay,
pues más allanamos el camino a todo el mundo, sin encontrarse con tantas barreras. Entonces es muy importante, el conocimiento es muy importante, que se sepa que existen este tipo de personas que tienen estas características y que hay muchas y que no se salen de la normalidad. Una discapacidad silenciosa porque no es evidente, una discapacidad social porque afecta a cómo nos relacionamos, una discapacidad que se puede vencer sin prejuicios y con apoyos. Hay muchas personas que tenemos autismo, solo que no se nos visibiliza. Se piensa que una persona con autismo tiene que tener una serie de características como no tener lenguaje o no mirar a los ojos o no saberte relacionar, yo no me sé relacionar, pero me entendéis, como más grave, y al final personas que estamos en un limbo, que es que tenemos unas necesidades de apoyo menores, sufrimos muchísimo porque no tenemos ningún tipo de apoyo. Quedémonos con este mensaje que nos ha trasladado Marina. No tengamos prejuicio, preguntemos cómo necesitan que nos relacionemos con ellos. Tengamos comprensión, porque ellos hacen un grandísimo esfuerzo por formar parte de una sociedad estándar. Nos vamos, volveremos en unos días, no nos fallen, les esperamos.